El aeropuerto estaba envuelto en la rutina habitual de luces fluorescentes y anuncios intermitentes que se mezclaban con el murmullo constante de pasajeros apresurados. Entre ellos, había uno que, a simple vista, no parecía diferente de los demás, elegante, con traje oscuro y maletín de cuero impecablemente cuidado, caminaba con un paso seguro, firme, pero no arrogante. Su nombre era Malik Thompson, un hombre acostumbrado al poder, a las decisiones que cambiaban empresas, a las miradas que se inclinaban ante su presencia. CEO de una compañía global de tecnología, su vida había sido un ascenso constante, marcado por trabajo incansable y una convicción férrea de que los límites existían solo para quienes los aceptaban. Sin embargo, esa mañana, mientras se acercaba al mostrador de la aerolínea, una sensación extraña lo recorrió. No era miedo ni duda, sino una incomodidad sutil, un presentimiento que le decía que algo no marcharía como debía. Malik extendió su tarjeta de embarque, con su nombre escrito en letra impecable y su estatus de primera clase claramente indicado, y esperó. La agente detrás del mostrador lo miró con ojos evaluadores, una leve tensión en su postura. Por un instante, Malik pensó que era solo cansancio acumulado, pero pronto se dio cuenta de que la tensión tenía un objetivo específico, él. Lo siento, señor, su asiento no está disponible en este momento, dijo la agente, con un tono que pretendía ser neutral. Malik la miró, confundido, sin entender cómo era posible que una reserva confirmada y de primera clase pudiera ser negada. Sus palabras no se oyeron de inmediato en el bullicio del aeropuerto, pero su incredulidad sí se reflejó en su mirada. La negativa parecía absurda, casi ridícula, y sin embargo, allí estaba, enfrentando un obstáculo que ninguna de sus decisiones de negocios le había enseñado a superar. La escena, a su alrededor, no mostraba signos de excepción. Otros pasajeros hacían fila, revisaban sus teléfonos, ajustaban sus equipajes, ajenos a la injusticia que ocurría frente a ellos. Malik sintió una punzada de algo que no se parecía a la frustración habitual, una mezcla de indignación y sorpresa. No era solo un hombre que quería un asiento, era alguien que había alcanzado alturas que pocos podían imaginar y, sin embargo, en ese momento, se encontraba reducido a la vulnerabilidad de un pasajero común. Intentó explicar la situación, ofrecer documentación, recalcar su estatus, todo con cortesía impecable. La agente replicaba con un formalismo rígido, repitiendo que no había asientos disponibles en primera clase y que solo podía ofrecerle un asiento en la zona económica. Malik se mantuvo tranquilo, sin levantar la voz, pero por dentro se sentía como un volcán que empezaba a rugir. Cada palabra que salía de su boca era medida, cuidadosamente articulada, pero cada músculo de su cuerpo estaba alerta, preparando la reacción que sabía tendría que ser decisiva. A su lado, otros pasajeros empezaron a percibir la tensión. Una mujer miraba con curiosidad, un hombre mayor fruncía el ceño, impaciente con la espera, un niño jugueteaba con su tablet, inconsciente del drama que se desarrollaba a metros de distancia. Malik sintió un breve escalofrío, la injusticia no siempre se presentaba como un acto brutal y evidente. A veces, se disfrazaba de procedimientos, de formalidades, de un simple no hay disponibilidad. Y en su caso, la injusticia tenía un matiz que lo golpeó con fuerza, era racismo enmascarado, sutil pero evidente, un obstáculo que ningún cheque bancario ni título de CEO podía borrar de inmediato. Mientras esperaba, Malik recordó su trayectoria. Pensó en los días en que luchaba por reconocimiento en una industria dominada por otros, en las noches interminables llenas de sacrificio, en la firmeza que tuvo que mostrar para llegar hasta aquí. Cada recuerdo era un recordatorio de que este momento, esta negativa absurda, no era simplemente un error administrativo. Era un reflejo de una sociedad que aún encontraba formas de cuestionar su valor, incluso cuando su poder era incuestionable. Y entonces, la agente le indicó finalmente un asiento en la zona económica. Malik asintió, fingiendo aceptación mientras sentía que cada fibra de su ser se negaba a ceder. Caminó hacia el área asignada, con la mirada fija en el suelo, pero con el pensamiento girando vertiginosamente. Sabía que no podía quedarse en silencio, no solo por él, sino por lo que representaba, por todos los que alguna vez habían sido tratados como un extra en un sistema que favorecía privilegios que no correspondían a sus méritos. A medida que avanzaba por el pasillo, los murmullos de los pasajeros se hicieron más audibles. Algunos lo miraban con curiosidad,
Otros, con incomodidad. Malik podía sentir la tensión crecer en la cabina, una corriente eléctrica que no podía ser ignorada. Se sentó en su asiento asignado, revisó su tablet, fingiendo concentración, mientras su mente tramaba la acción que sabía debía tomar. No era simplemente un acto de protesta, era una declaración de poder, de autoridad, un recordatorio silencioso de que incluso aquellos que parecían invisibles podían cambiar el curso de los acontecimientos con una decisión estratégica. 15 minutos más tarde, Malik estaba de pie de nuevo. Su respiración era calmada, controlada, pero su mirada transmitía una determinación que nadie podía ignorar. Sacó su teléfono, hizo una llamada rápida, sus dedos apenas tocando la pantalla mientras su voz resonaba con firmeza en palabras que nadie más escuchó, pero cuyo efecto sería inmediato y devastador. La aerolínea que minutos antes había decidido ignorarlo ahora empezaba a sentir los efectos de subestimar a un hombre que no solo comandaba una empresa, sino que conocía cada engranaje del sistema que la sostenía. Los murmullos se convirtieron en silencio. Los pasajeros, aún ajenos a los detalles, percibían un cambio sutil pero palpable, algo estaba ocurriendo, y no podían predecir qué. Malik volvió a sentarse, pero su postura había cambiado. Ya no era un hombre a quien se le negaba un derecho, era la fuerza silenciosa que empezaba a girar los engranajes de la justicia a su manera. El capitán de la aeronave, ajeno a la razón exacta, recibió un mensaje en su consola. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras leía la instrucción: pausar todos los procedimientos. Ninguna despegada hasta nuevo aviso. En cuestión de segundos, la cabina entera percibió que algo grave estaba sucediendo. El ambiente de rutina y aparente normalidad se transformó en tensión cargada de incertidumbre. Malik, sentado con calma casi irritante, observaba el efecto de su decisión. No era una venganza, era un recordatorio del poder que cada uno podía ejercer cuando se negaba a aceptar la injusticia como destino. Mientras el avión permanecía detenido, los pasajeros intercambiaban miradas confusas, algunos incluso asustados por lo inesperado. Malik respiró profundamente, consciente de que cada segundo contaba. Sabía que el mundo estaba observando, que las cámaras invisibles de teléfonos y redes sociales ya estaban capturando fragmentos de esta historia. Y él, con su calma imperturbable, sabía que estaba a punto de transformar un momento de humillación en un acto de autoridad que nadie olvidaría. Pero justo cuando parecía que la tensión alcanzaba su punto máximo, una sombra de complicación surgió. Un miembro del personal de la aerolínea, visiblemente alterado, se acercó a Malik con un documento en la mano. Su rostro, pálido y tembloroso, no era de miedo hacia el hombre, sino hacia lo que la situación implicaba. Malik lo miró, imperturbable, con la certeza de que lo que estaba por suceder cambiaría para siempre la percepción de poder en ese vuelo. Y en ese instante, justo antes de que la revelación se hiciera pública, la puerta de la cabina se abrió, y algo inesperado irrumpió en el espacio. Algo que nadie, ni siquiera Malik, había previsto. El murmullo de los pasajeros se detuvo abruptamente. Los motores seguían apagados, la luz del sol entraba de forma rasante por las ventanillas, y una tensión insoportable llenaba la cabina. Malik mantuvo la calma, pero en su interior una chispa de anticipación crecía. La historia que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría el vuelo, sino que redefiniría el concepto de autoridad y justicia en cuestión de segundos. Y entonces, la figura en la puerta habló. El silencio en la cabina era casi doloroso. Cada pasajero sentía la tensión acumulada como una vibración que recorría el aire, un zumbido invisible que anticipaba algo monumental. Malik permanecía sentado, con la mirada fija, sin moverse, mientras la figura que había irrumpido en la cabina avanzaba con paso firme. Era un supervisor de la aerolínea, alto, con traje impecable, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y reconocimiento. Había comprendido, antes que nadie, que se enfrentaba a alguien que podía cambiar la realidad con un solo movimiento. El documento en su mano temblaba ligeramente. Malik lo tomó con una calma que parecía desafiar la lógica del momento. Mientras lo revisaba, sus ojos recorrieron cada línea, cada nombre, cada número. Era un contrato interno, una autorización especial que había sido ignorada, ocultada por negligencia o, peor aún, por prejuicio. La claridad de la injusticia que había sufrido se transformó en evidencia tangible,
No había error administrativo, no había falta de espacio, había decisión consciente de negarle su asiento. El supervisor, incapaz de sostener la mirada de Malik, intentó justificarse con palabras vacías: hubo un error en el sistema, problemas con la reserva. Pero Malik no necesitaba explicaciones, ni excusas. Sus años al frente de empresas le habían enseñado a distinguir entre problemas y pretextos, y esto último era evidente. Cada palabra del supervisor era una tentativa débil para cubrir la verdad. En ese vuelo, la discriminación había marcado la pauta, y él había sido la víctima elegida. Mientras los murmullos de los pasajeros crecían, Malik tomó su teléfono de nuevo y comenzó a enviar instrucciones precisas. No era un acto impulsivo, era una operación meticulosamente calculada. La aerolínea, por más grande que fuera, estaba conectada a su compañía a nivel internacional, y Malik sabía exactamente qué palancas mover para ejercer un poder inmediato. Cada segundo contaba, y cada acción debía ser contundente. El capitán, aún en su asiento, recibió las órdenes de Malik directamente. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y tensión. La instrucción era clara: ningún motor debía encenderse, ningún procedimiento de despegue debía continuar hasta que la situación fuera resuelta. No había margen para errores, no había espacio para dudas. Malik estaba ejerciendo una autoridad que desafiaba la jerarquía tradicional, y el mundo que antes parecía estable se estaba reconfigurando minuto a minuto. En la cabina, algunos pasajeros comenzaron a hablar entre ellos. Las especulaciones crecían, pero nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un par de teléfonos comenzaron a grabar, capturando fragmentos de la escena que pronto inundarían las redes sociales. Para Malik, cada cámara, cada mirada, era un recordatorio de que este momento no era solo personal, era un ejemplo de cómo la injusticia podía ser confrontada, incluso en un espacio donde la rutina y la norma parecían inquebrantables. Pero no todos entendían la gravedad. Algunos pasajeros comenzaron a impacientarse, a cuestionar la demora, a murmurar sobre retrasos y incomodidades. La mayoría no sabía que la pausa era una manifestación directa de poder frente a la discriminación, una lección que pocos olvidan cuando se topan con alguien que no acepta ser subestimado. Malik, consciente de las miradas que lo evaluaban, se mantuvo sereno. Su postura no era de ira, era de autoridad. Y la autoridad no se grita, se ejerce. Mientras tanto, el supervisor regresó a su lugar, intentando contener la situación. Los teléfonos continuaban grabando, y los fragmentos de audio y video comenzaban a filtrarse a Internet. En cuestión de minutos, la escena que había comenzado como un simple acto de negación de asientos se transformaba en un fenómeno viral. Los hashtags surgían espontáneamente, reflejando la indignación y admiración de millones que no estaban en la cabina, pero que entendían la magnitud del acto. Malik sabía que esto era solo el comienzo. Lo que había empezado como una humillación personal se estaba convirtiendo en una lección pública sobre autoridad, justicia y poder. Y mientras los motores permanecían apagados, la tensión en la cabina alcanzó un punto casi insoportable. Cada pasajero, desde el niño con su tablet hasta la anciana que viajaba sola, sentía que algo extraordinario estaba sucediendo, aunque aún no podían comprenderlo por completo. Fue entonces cuando el supervisor, visiblemente nervioso, regresó con una noticia que cambió el nivel de tensión: uno de los empleados de primera clase había decidido llamar a la gerencia central de la aerolínea. Malik, sin levantar la vista, escuchó la confirmación: la directiva estaba al tanto, y la situación comenzaba a escalar más allá del aeropuerto. En cuestión de minutos, lo que había sido un conflicto local se transformaba en un caso de alcance internacional. Los murmullos se convirtieron en susurros, y los susurros en un silencio expectante. Malik respiró hondo. Sabía que debía mantener la calma, cualquier movimiento precipitado podría transformarlo en un conflicto de otra índole, legal o mediático. Pero, al mismo tiempo, comprendía que la verdadera lección estaba en su acción inmediata, en el hecho de que no permitiría que la injusticia pasara desapercibida. Y mientras todo esto ocurría, algo inesperado apareció en los monitores del aeropuerto: un mensaje de la sede central de la aerolínea. Autorización inmediata requerida, contactar CEO. La notificación era clara: la situación se había elevado a un nivel que nadie podía ignorar. Malik, con la serenidad que lo caracterizaba,
aceptó el desafío. No necesitaba gritar, ni amenazar, ni demostrar su poder de manera visible. Todo estaba en movimiento, invisible, pero irreversible. En ese instante, mientras los pasajeros observaban cada movimiento, Malik percibió un nuevo elemento que complicaría la situación. Un grupo de periodistas había llegado a la puerta de embarque, habiendo sido alertados por filtraciones y llamadas anónimas. Cámaras, micrófonos, flashes. De repente, la historia de un CEO negro negado en primera clase se estaba convirtiendo en un fenómeno mediático en tiempo real. La presión aumentó, pero Malik no flaqueó. Sabía que la tensión mediática solo amplificaría su mensaje. Mientras los flashes iluminaban la cabina desde la puerta, Malik recibió una notificación en su tablet. Una línea de texto cambió todo. Un antiguo rival en la industria había decidido aprovechar la situación para atacarlo públicamente, cuestionando su autoridad y competencia. Por un momento, un atisbo de irritación cruzó su rostro. Pero enseguida, su mente volvió al control. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión precisa. La situación exigía estrategia más que reacción. Y entonces, justo cuando la tensión parecía alcanzar un punto límite, el supervisor se acercó nuevamente, con la voz apenas audible. «Señor Thompson, la gerencia central quiere hablar con usted ahora, y ellos quieren que tome una decisión inmediata». Malik levantó la mirada, calmada, segura, y respiró profundamente. Sabía que lo que estaba por venir no sería simplemente resolver un asiento, sería un momento histórico, un enfrentamiento de poder, de justicia, de reconocimiento que nadie olvidaría jamás. El capitán, todavía inmóvil en su cabina, percibió la gravedad. Los pasajeros miraban, algunos con miedo, otros con expectación. La aeronave seguía detenida, los motores apagados, y el mundo entero, aunque fuera a través de las pantallas, estaba a punto de presenciar un acto de autoridad que redefiniría la noción de poder en el aire. Malik se levantó, con paso firme, y caminó hacia la parte delantera de la cabina. Cada mirada se posó en él. Su respiración era tranquila, su postura inquebrantable. Estaba a punto de enfrentar la decisión que cambiaría todo, y aunque su rostro no mostraba emoción, en su interior ardía una certeza implacable. Nadie podría negar que la justicia estaba a punto de imponerse de manera instantánea. Y justo cuando estaba a punto de tomar la palabra, algo inesperado irrumpió nuevamente. Un mensaje urgente apareció en su teléfono, con un contenido que ninguno de los presentes podía anticipar. Un giro de los acontecimientos que, en cuestión de segundos, podría cambiarlo todo. El mensaje en el teléfono de Malik apareció como un relámpago en medio de la calma tensa de la cabina. Sus ojos recorrieron cada palabra con una concentración absoluta. No era una alerta ordinaria, indicaba que uno de los sistemas internos de la aerolínea había activado un protocolo automático en caso de conflicto de autoridad, un mecanismo que podía complicar su intervención si no actuaba de inmediato. La tensión se multiplicó, no solo por la presencia de los pasajeros y la prensa, sino porque el tiempo jugaba en su contra. Cada segundo que pasaba sin acción podía transformar su poder en una lucha burocrática que desviaría la justicia que buscaba imponer. Malik respiró profundamente, notando la electricidad en el aire. Cada pasajero sentía que algo estaba a punto de suceder, aunque nadie podía anticipar el alcance real de lo que ocurriría. No era solo un vuelo detenido, era un escenario de confrontación entre privilegio y autoridad, entre discriminación y justicia ejecutada con precisión. Cada mirada lo evaluaba, cada cámara invisible parecía medir su decisión, cada segundo cargaba la promesa de un cambio inmediato. Con calma calculada, Malik levantó la mirada y se dirigió al capitán. Su voz, aunque tranquila, resonó con una firmeza imposible de ignorar. Explicó, sin necesidad de entrar en detalles personales, la razón de la detención, un acto injusto, una negligencia consciente que debía ser rectificada antes de continuar. No había súplica, no había rencor. Solo autoridad, pura y directa, respaldada por el poder que poseía y la evidencia irrefutable en sus manos. El capitán, aunque sorprendido, no tuvo más opción que obedecer. Malik había activado la cadena de mando que convertía su decisión en un mandato inmediato. Los motores permanecieron apagados, los sistemas de navegación bloqueados, y los asistentes de vuelo comenzaron a reorganizar el ambiente con precaución, conscientes de que la situación había superado la rutina de cualquier vuelo normal.
Mientras esto ocurría, los pasajeros empezaron a comprender lentamente la magnitud del momento. Los murmullos crecieron en intensidad, algunos admiraban la serenidad y el control de Malik, otros comenzaban a sentir el peso de la justicia que se imponía ante sus ojos. La prensa, que hasta ese momento estaba atrapada en la puerta de embarque, empezó a retransmitir la escena en tiempo real y las redes sociales se incendiaron. La historia de un CEO negro negado en primera clase se estaba convirtiendo en un fenómeno global, y Malik, lejos de buscar notoriedad, había logrado convertir un acto de discriminación en un ejemplo público de autoridad y equidad. Pero la verdadera prueba no había comenzado todavía. El mensaje urgente en su teléfono indicaba que un grupo interno de ejecutivos de la aerolínea, desconfiados y resistentes al cambio, estaban intentando revertir la orden. Si tenían éxito, la cabina podría convertirse en un campo de confrontación. Malik sabía que debía actuar rápido y con precisión quirúrgica. Cada decisión debía neutralizar la resistencia antes de que tuviera oportunidad de consolidarse. Con una rapidez controlada, Malik comenzó a comunicarse con la gerencia central, utilizando canales directos que solo alguien de su nivel podía emplear. Ordenó la confirmación inmediata de su autoridad sobre el vuelo y solicitó la intervención directa de los responsables de recursos humanos y operaciones. En cuestión de minutos, la compañía entera se vio obligada a reconocer su control. La cabina del avión, que hasta hace poco era un espacio de rutina y jerarquía habitual, se transformó en el escenario de un poder que nadie podía cuestionar. Los pasajeros observaban, fascinados y temerosos a la vez. Algunos comenzaron a grabar, sabiendo que lo que presenciaban no era simplemente un retraso, era un acto de autoridad ejecutado con precisión implacable, un recordatorio de que la injusticia podía ser confrontada incluso en los lugares más inesperados. Malik no levantó la voz, su poder estaba en la acción, no en la arrogancia. Cada instrucción enviada, cada confirmación recibida, reforzaba la lección que estaba dejando: nadie puede subestimar a alguien que conoce el sistema y tiene la voluntad de usarlo. Pero la tensión alcanzó un nuevo nivel cuando el supervisor de la aerolínea, visiblemente alterado, informó que uno de los empleados había intentado bloquear la transmisión de la autorización de Malik. La maniobra, aunque menor en apariencia, era significativa. Indicaba que existía resistencia interna, miedo a que se revelara la verdad y a que el poder de Malik desafiara estructuras establecidas. En ese instante, la cabina se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada gesto, cada movimiento, cada decisión tenía repercusiones inmediatas. Malik, consciente del riesgo, no dudó. Usando su teléfono y sistemas de comunicación internos, bloqueó cualquier intento de interferencia y confirmó la validez de su autoridad. Los asistentes de vuelo, que al principio habían mostrado nerviosismo, comenzaron a reorganizar la cabina bajo sus instrucciones. Pasajeros de primera clase fueron invitados a regresar a sus asientos originales, y los que habían sido desplazados, incluidos aquellos que inicialmente se habían beneficiado de la discriminación, recibieron la corrección inmediata. La justicia, aunque tardía, se imponía con fuerza. Y mientras la tensión disminuía ligeramente, un nuevo giro inesperado apareció. La prensa, ya conectada en vivo con los sistemas de transmisión de la aerolínea, recibió un mensaje filtrado que sugería que la directiva central planeaba revertir la decisión de Malik, a pesar de que la autoridad estaba legalmente en sus manos. Las cámaras captaron el momento, los flashes se multiplicaron, y los pasajeros comprendieron que la historia no había terminado. Lo que parecía una victoria inmediata podía transformarse en un conflicto aún mayor, uno que amenazaría con elevar la situación a un nivel internacional. Malik, sin perder la calma, observó cada reacción, cada gesto, cada mirada. Sabía que la siguiente decisión sería crítica. No solo debía consolidar la justicia dentro del vuelo, sino anticipar los movimientos de aquellos que querían subestimar su autoridad. La tensión creció hasta un punto casi insoportable, mientras la cabina del avión, detenida en el tiempo, se convirtió en un escenario de poder, estrategia y justicia ejecutada al límite. Y justo cuando parecía que todo estaba bajo control, un mensaje urgente apareció en la pantalla de su teléfono: un nuevo actor había entrado en la escena, alguien con poder para desafiar no solo su autoridad dentro del vuelo, sino el control mismo de la aerolínea a nivel global. La calma que Malik había mantenido hasta ese momento comenzó a ser desafiada, y cada pasajero, sin saberlo,
estaba a punto de presenciar un enfrentamiento que cambiaría la historia del vuelo, y quizás la percepción de poder y justicia en los cielos para siempre. El capitán, los pasajeros, la prensa, todos miraban con expectación contenida. Malik respiró profundamente y levantó la mirada, consciente de que la siguiente acción definiría no solo el resultado del vuelo, sino su legado como hombre que no aceptaba la injusticia. Y entonces, justo cuando estaba a punto de intervenir, un nuevo elemento irrumpió en la cabina. El inesperado actor que irrumpió en la escena era alguien que ningún pasajero podía identificar a simple vista, un alto ejecutivo de la aerolínea, enviado directamente por la sede central, cuya presencia implicaba autoridad absoluta. La tensión en la cabina alcanzó un nivel casi insoportable. Cada persona percibía que algo trascendental estaba por suceder, aunque nadie podía imaginar la magnitud real de lo que estaba a punto de ocurrir. Malik, sin alterarse, mantuvo su postura erguida, calmada, casi imperturbable. Sabía que cualquier señal de duda sería interpretada como debilidad. El ejecutivo se acercó lentamente, con una carpeta en la mano, y sus ojos recorrieron la cabina. Sabía que la situación había escalado más allá de lo que esperaba. Malik, con la serenidad que lo caracterizaba, le extendió la mano, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento, un gesto silencioso que decía: esto se resolverá con claridad y autoridad, no con confrontación. Tras un intercambio breve, apenas audible, la decisión quedó clara: Malik tenía autoridad total sobre el vuelo y la gestión de todos los pasajeros y tripulación. Los motores seguían apagados, los sistemas bloqueados, y los asistentes de vuelo comenzaron a reorganizar todo bajo sus instrucciones directas. Los pasajeros, que habían seguido cada movimiento con atención creciente, empezaron a comprender la magnitud del momento. No era solo un retraso de vuelo, ni una disputa administrativa, sino un acto de justicia ejecutado con precisión y determinación. Malik ordenó que los pasajeros que habían sido desplazados injustamente regresaran a sus asientos originales de primera clase. Aquellos que habían intentado aprovechar la situación fueron corregidos de inmediato. Cada acción era un recordatorio silencioso de que la autoridad no reside en la jerarquía aparente, sino en la capacidad de tomar decisiones justas y contundentes. La cabina, antes un espacio de rutina, se transformó en un escenario de equilibrio, donde la injusticia había sido confrontada de manera directa y visible. Mientras la tripulación reorganizaba el espacio, Malik no dejó de observar los rostros de los pasajeros. Algunos lo miraban con admiración, otros con incredulidad. Muchos habían grabado la escena, y sin saberlo, la historia ya se propagaba más allá de los confines del aeropuerto, en redes sociales y medios de comunicación globales. La narrativa había cambiado. Un CEO negro, inicialmente negado en primera clase, ahora había logrado imponer la justicia con un acto de autoridad que ningún obstáculo podía detener. Pero justo cuando parecía que la situación estaba bajo control, Malik recibió un último mensaje en su teléfono. Un aviso de seguridad indicaba que un pasajero había intentado alterar la calma en la cabina, probablemente motivado por el caos mediático y el impacto de los flashes de las cámaras. Sin dudar, Malik utilizó su influencia para coordinar la intervención inmediata de la seguridad del aeropuerto, asegurándose de que la situación no escalara más allá de un control seguro. Cada movimiento era preciso, cada decisión calculada. Su autoridad ya no se limitaba al asiento o al vuelo, se extendía a la gestión de la crisis en su totalidad. Con la cabina finalmente bajo control, Malik miró a su alrededor. La tripulación estaba calmada, los pasajeros en sus asientos, y los motores listos para encenderse. Su mirada se detuvo en la agente que inicialmente le había negado el asiento. Ella, visiblemente nerviosa, comprendió la magnitud de su error, y en ese instante, la lección fue clara: subestimar a alguien por prejuicios o estatus aparente no solo es injusto, sino que puede tener consecuencias inmediatas y visibles. Malik no dijo una palabra, su presencia y las acciones que había tomado transmitieron todo el mensaje necesario. Mientras los motores comenzaban a rugir, marcando el fin de la detención y el inicio del despegue, la prensa grababa cada segundo. La historia, que había comenzado como un acto de discriminación y humillación, se había transformado en un ejemplo global de justicia y autoridad ejecutada con claridad y decisión. Malik se sentó finalmente en su asiento de primera clase, sin mostrar júbilo ni satisfacción,
consciente de que su objetivo no era la venganza, sino la rectificación de un acto injusto. El avión despegó, elevándose en el cielo mientras la ciudad quedaba atrás. Malik observó la extensión infinita del horizonte, reflexionando sobre la magnitud de lo ocurrido. Había convertido un acto de discriminación en un mensaje poderoso: la justicia puede ser inmediata, la autoridad puede ser ejercida con precisión, y la dignidad no se negocia. Cada pasajero en la cabina llevaba consigo la experiencia de haber presenciado un ejemplo de poder y equidad que jamás olvidarían. Y mientras el avión avanzaba hacia su destino, Malik sabía que esta historia tendría repercusiones más allá de ese vuelo. Había demostrado que la injusticia no es invencible, que la discriminación puede ser confrontada con determinación y que la autoridad, cuando se ejerce con claridad y justicia, puede cambiar incluso los escenarios más desafiantes. En ese instante, mientras los motores rugían y las nubes se abrían paso ante la aeronave, Malik cerró los ojos por un breve momento, consciente de que la victoria no era solo suya. Era un mensaje para todos: incluso en el cielo, la justicia puede imponerse, y nadie puede subestimar el poder de alguien que no acepta la injusticia como destino. El vuelo continuaba, pero la historia de ese día apenas comenzaba a ser contada, un relato que se expandiría más allá del aeropuerto, más allá de las redes, hasta convertirse en un ejemplo de cómo la autoridad y la justicia pueden converger en un instante. Malik sabía que, aunque las turbulencias del mundo siguieran presentes, había marcado un precedente que nadie podría borrar. El avión desapareció entre las nubes, llevando consigo un mensaje que resonaría por mucho tiempo: la dignidad y la justicia no conocen límites, y el poder de enfrentarlas puede surgir en el instante más inesperado.